Hola, buen día a todos aquellos que vuelven a hacer conexión con nosotros, para escucharnos, para tomar este tiempo, para edificar nuestra fe y compartir palabras de esperanza y de seguridad en Cristo. Hoy quiero identificarme con todos aquellos que de alguna manera hemos vivido algún tipo de crisis. Como nación, como país, como mundo, nosotros estamos viviendo hoy crisis. Vivimos esta crisis pandémica, crisis sanitarias, crisis económicas, a través de los desempleos y muchas crisis que alteran el orden o la rutina cotidiana que nosotros comúnmente tenemos. Las crisis se les llama a todo aquello que perturba o genera algún grado de intranquilidad en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro interior. Cuando nosotros como personas perdemos algo significativo, esto genera alteración y presión que desemboca de alguna manera en alguna crisis. Y estas crisis afectan nuestras convicciones y de eso va a depender cómo nosotros, como seres humanos, reaccionamos ante aquellas crisis, ya sea de manera positiva o de manera negativa. La Biblia registra la crisis de un hombre que vivió en los tiempos cuando Jesús estaba aquí en la tierra, que es la crisis de un padre. Y quizás muchos de los que escuchan son padres y creo que ninguno de nosotros hemos estado exentos de vivir crisis en este estado de maternidad o de paternidad. Y para aquellos que no son padres, como hijos, yo creo que uno percibe cuando los padres están viviendo alguna crisis porque en el entorno familiar eso se percibe. Y el autor de Marcos registra la crisis de un padre llamado Jairo, ahí en el capítulo 5. Jairo era un hombre que socialmente era considerado como alguien pudiente. Él era un principal de la sinagoga, un hombre que, como los que estaban en su categoría, muchos frecuentaban los lugares donde Jesús enseñaba para escucharle muchas veces y en su mayoría por solamente curiosidad. Pero este hombre llamado Jairo venció ese prejuicio y se acercó para escuchar a Jesús. Y una vez que escuchó a Jesús, luego de oírlo desde una perspectiva distinta, dice la Escritura que él se arrodilló, lo cual involucra humildad, se postró delante de él y le pidió ayuda. Y quiero que consideremos que cuando Jesús estaba ahí en este escenario que él acostumbraba a tener, que eran las playas, donde multitudes se acercaban a él, Jairo no era el único que estaba escuchando de Jesús o que buscaba un favor o pedirle una ayuda. Eran muchos los que estaban alrededor de Jesús. Pero el autor de Marcos y también del otro evangelio destaca esta persona de Jairo. Resulta que Jairo, después de conseguir que Jesús accediera a su petición, ¿y cuál era su petición? Que fuera a su casa. Lo invitaba a su casa para que él tocase a su hija que estaba agonizando, porque él creía que si él la tocaba, Jesús tocaba a su hija podía ser sanada. Jesús acepta, va rumbo a Jairo, rumbo a su casa. Pero la Biblia registra aquí en el capítulo 5 que cuando Jairo y Jesús y su discípulo iban rumbo a la casa de este principal de la sinagoga, Jesús se detiene para confirmar un milagro que se produjo en una mujer que se acercó a él, que al tocar su manto recibió una sanidad. Y resulta que podríamos considerar que el milagro o el favor, la respuesta que Jairo había obtenido de Jesús al decirle sí, que iba a ir a su casa, se ve de una u otra manera interrumpido o detenido por unos minutos, ya que Jesús se detiene a ayudar a otra persona. Y entre este lapso llegan de casa de Jairo para decirle, Señor, no molestes más al maestro, no molestes a Jesús, porque tu hija ya ha muerto. Y resulta que cuando Jesús oyó esto, dice el verso 36, Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe.
Y resulta que en eso me quiero detener y profundizar. Era un padre en crisis, y una crisis que había subido de nivel, porque si en un principio él pidió ayuda porque su hija estaba enferma, ahora su hija estaba muerta. Pero en medio de esa crisis mayor y más significativa es cuando Jesús le dice a Jairo: no temas, solo ten fe. Y a veces nuestras crisis que vivimos suben de categoría, suben de nivel, se ponen más vertiginosas, se ponen más complicadas. Y el mensaje o el consejo que la Biblia nos enseña, que Jesús le dijo a un hombre en crisis igual como nosotros, que mantuviera su fe y que no tuviera temor. Creo que cada uno de nosotros, por muchas dificultades que vivamos y que nuestras crisis se intensifiquen, Dios nos está diciendo que no temamos, sino que sigamos teniendo fe en la persona de Jesús, porque Él sigue estando interesado en nuestras preocupaciones. Queridos familia y amigos, no dudemos de que Dios sigue interesado en nuestra realidad y Él quiere ayudarnos. Consideremos sus promesas, su fidelidad, su misericordia y su gracia para con nosotros de siempre ayudarnos. Que tengan un lindo día, bendiciones, un abrazo y animémonos mirando al autor de nuestra fe, que se centra en la persona de Jesús. Cariños y nos estamos viendo pronto. Bendiciones.